Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Bienvenidos a una nueva actividad del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife. En esta ocasión vamos a contar con una presentación del nuevo cómic de Raiko Pulido, uno de el premio, mejor dicho, el Premio Nacional del Cómic que tenemos aquí en Canarias. En ese caso, en esta ocasión fue por Lamia, y en este caso viene a presentarnos una biografía de Viere Clavijo que ha publicado con Ediciones Idea a través de la colección, los archivos de la Fundación, que como ya saben es una colección que está vinculada, que trabaja junto a la Fundación Cinemas Comic, la que organizadora del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, junto al Ayuntamiento de Santa Cruz, y que además también en esa publicación colabora, como no puede ser de otra forma, la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Va a estar acompañándonos en esta charla, es la persona que va a estar hablando con Raiko durante el día de hoy, Eduardo González, otro de los grandes dibujantes de Canarias, que van a tener un vis a vis para hablar un poquito de la carrera de Raiko Pulido. Pues nada, yo chicos, sin más les dejo y iré interviniendo, iré molestándoles, interrumpiéndoles para ir leyendo las preguntas que nos vayan haciendo las personas que estén viendo en directo esta charla. Raiko, muchísimas gracias por participar, por sacarnos un ratito, que sabemos que estás muy ocupado entre las clases y seguir produciendo, seguir dibujando. Así que es un placer contar contigo en la tarde de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Eduardo, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, hola a todos y gracias por estar aquí. Para mí siempre es un placer hablar de Raiko, con el que siempre he tenido una sintonía muy cercana, muy especial, porque creo que estamos además ante uno de los autores más interesantes y más importantes en el panorama nacional ahora mismo. Raiko, por un par de cuestiones, no solamente por todo ese currículum que tiene con poca obra, porque Raiko en estos últimos 15 años ha sacado unas 6 álbumes, pero esos 6 álbumes son muy importantes y tienen una serie de galardones, con el Premio Nacional del Cómic por Lamia, por ejemplo, ha sido nominado más de una a lo que es el Salón del Cómic de Barcelona, mucho, ¿no? Pero ha hecho por lo que a mí me parece, uno de esos, como estaba diciendo, uno de esos personajes tan importantes en el cómic actual en España, es por su concepción del cómic, para mí, porque es un verso suelto. Lo han denominado más de una vez como un francotirador del cómic, una persona que hace los cómics que él quiere hacer, de la manera que él quiere hacerla, tomando el control de su obra, y sin estar mirando a los lados a ver qué están haciendo los demás. Él es fiel a sí mismo, es fiel a su forma de entender el medio y, por supuesto, cuidando muchísimo lo que hace. Y esto en sí me parece maravilloso, ¿no? Me parece fantástico, esa fidelidad a sí mismo, esa honestidad. Por otra parte, otra de las cosas por las que me parece importante es por su forma de afrontar su trabajo. Raiko es una persona que se toma muy en serio lo que es el cómic. Es un estudioso del medio, por decirlo así. Es una persona que planifica muy bien su obra, de principio a fin, de viñeta a página, al cuerpo entero de lo que está haciendo, desde el boceto hasta el acabado final. Y para él lo que es el diseño, lo que es la narrativa, tiene una importancia fundamental. Yo creo que él ha dicho más de una vez que esto tiene mucho que ver con el diseño gráfico más que con la ilustración pura y dura. No se trata de mostrar dibujos que puedan ser más o menos bonitos o molones, sino un tipo de dibujo que, sin perder la estética, esté al servicio de lo que está contando. Siempre en un blanco y negro, que a mí también me encanta especialmente. Entonces, dicho esto, y para poner también un poco en antecedentes a los que nos están escuchando, que a lo mejor no te conocen tanto, me gustaría preguntarte, Raiko, ¿por qué el cómic? ¿De dónde? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿No? ¿Por qué ese gusto por el cómic en sí?
Vale, en primer lugar, muchas gracias, Eduardo, por la excelsa presentación. Nada, viniendo de otro autor y un autor que me interesa mucho, pues siempre es un halago y es un honor, ¿no? Que pienses eso sobre mí. ¿Por qué el cómic? Yo creo que no había otro en este caso, ¿no? Luego sí que he meditado de por qué es un medio, que es el que a mí más me interesa, etcétera. Pero a priori yo soy el pequeño de 4 hermanos, somos 5, pero tengo una hermana más pequeña. Y yo cuando aparecí en mi casa, ya mi casa estaba llena de cómics, ¿no? Entonces yo no pensé que tuviera esa otra salida. Tengo un hermano mayor que también dibuja cómics, en este caso para el mercado norteamericano. Y yo siempre, vamos, yo aprendí a leer imágenes antes de aprender a leer letras, ¿no? Hoy ahora, como comentaba en alguna ocasión, luego aprendes a leer y de repente las historias tienen un significado totalmente distinto al que yo había pensado en un primer momento, ¿no? Pero eso, es que siempre estuvieron en mi vida y siempre dibujé. No escribía tanto, pero sí que siempre he tenido cosas, historias en la cabeza y demás, aunque no tuviera tanta necesidad de contar historias. Sí que dibujé mucho y pensé mucho en cómo contarlas, ¿no? Que las historias no fueran mías. Siempre le di muchas vueltas a lo que es el oficio al final, que es contar, ¿no? Así que viene eso, viene de familia. O sea, yo no creo que venga de otro lado. Tengo un hermano también que es abogado que también dibujaba mucho, pero en su momento se definió por el tema del derecho y él sigue dibujando, pero bueno, que no es un autor. Entonces va por ahí. Luego ya de adulto y en la carrera, que estaba muy mal visto el tema del cómic. Recuerdo en la carrera y éramos ¿no? Ahora está como muy de moda y tal, después de Big Bang Theory y todo esto, ¿no? El ser friki es algo como un valor positivo, pero antes había que mantenerlo oculto porque si no te fusilaban, ¿no? Tanto aquí, en Tenerife, cuando digo aquí, como en Barcelona, era exactamente igual, ¿no? Pese a que Barcelona era la cuna y tal, tú ibas a pintura o ibas a grabado y decías que hacías algo con Lía Cómic y ya estabas liquidado, ¿no? Pues entonces sí, simplemente era porque me pareció un medio como muy sencillo, no económico en el sentido de dinero, porque al final yo creo que es uno de los medios más caros, aunque a priori parece que no es como el cine, que necesitas una gran producción y demás y necesitas mucha pasta para meter en un proyecto. Si lo mides en tiempo, debe ser de los medios más caros del mundo del arte, ¿no? O sea, es muy caro de producir. Si te paras a pensar que trabajas 3 años en un libro y eso lo quieres traducir en dinero, vamos, estamos perdiendo dinero, pero a espuertas. Pero sí que era económico en el sentido de lo poco que necesitas para transmitir una idea, ¿no? En este caso, la línea, el lápiz es prácticamente lo que hacemos desde las cavernas, ¿no? Coger algo que pinta, que es capaz de dibujar o dejar un rastro, e intentar contar historias o intentar enseñarle historias a otros o dejarle algo para que los otros entiendan algún tipo de proceso o algún tipo de mecanismo o algún tipo de narración. Entonces esa parte muy, digamos, casi visceral, ¿no? De sentarte y pensar y dibujar, sí que me atrajo y en parte por eso también uso el blanco y negro, ¿no? Porque me parece el método más directo en este caso. Vale, vale. De hecho, por lo que estás comentando, claro, esto tiene sentido, tiene sobre todo sentido porque es una de esas formas que tenemos de contar historias a los demás. El cómic no es solamente la forma de hacer dibujo, está al servicio de contar algo, ¿no? Por eso estaba diciendo antes tu interés en contar lo que tú quieres contar de la forma en la que tú quieres contar. Sin embargo, cuando empezabas, por el 2005 y tal, empezaste con guiones de guionistas que ya estaban un poco consolidados. Me acuerdo que con Migoya lo de Final Feliz, ¿no? O Después Sordo con David Muñoz, ¿no? ¿Cómo es trabajar con otra gente? ¿Cómo es esa experiencia? Además, alguien tan personal como tú, ¿no? Sí, hombre, yo empecé trabajando con otra gente porque no sabía hacerlo yo solo. O sea, yo no tenía ni idea de escribir, creo que todavía tampoco tengo ni idea de escribir, voy haciendo las cosas un poco así
a tientas, he leído muchos manuales y me he formado mucho de manera autodidacta y demás, pero creo que todavía no tengo muy claro cuál es el proceso correcto ni cuál es el secreto para hacer algo bien, si no lo estaría repitiendo todo el tiempo, ¿no? Y nada, como no tenía ni idea, pues lo único que puedes hacer es trabajar con gente que sí la tiene, ¿no? y darles esa parcela. Pero bueno, después de un par de trabajos, el resultado es que pasas tanto tiempo en casa luego desarrollando los proyectos que dices, bueno, casi que voy a intentar escribirlos yo, porque si voy a invertir 2 años en dibujar la idea de otro, pues casi que no me va a compensar, ¿sabes? No me acabo de sentir realizado del todo, ¿no? Aunque en un principio no tuviera gran necesidad de contar mis historias, porque realmente yo hacía historias cortas para concursos y tal, pero nunca tuve... Pero básicamente por dinero, o sea, nunca tuve gran inquietud en tener un mundo interior y querer mostrarlo, ni nada así, sino contar historias, que me dieran cosas y contarlas. Pero una vez metido en el barro me di cuenta de que no quería seguir haciendo eso. Básicamente porque era invertir 2 años en la idea de otro, ¿no? Entonces la terminabas, quedaba todo muy bien y tal, el guionista estaba muy contento, pero yo me quedaba con ese trasfondo, ¿no? De que, bueno, igual la impronta mía está ahí, pero me gustaría ir un poquito más allá. Entonces el tercer colaborador fue Galdós, que en este caso es un colaborador que no se quejaba, así que perfecto. No tenía nada que negociar, ¿no? Fue muy... y nada, fueron 2 colaboraciones totalmente distintas. Con Hernán prácticamente no hice nada en el libro. O sea, yo considero que Final Feliz es un 5% mío, lo que puede hacer la estética del libro, ¿no? Porque Hernán me pasaba los guiones dibujados, con lo cual simplemente ya tenía incluso colocadas cuántas viñetas iba a haber, dónde iba a estar la cámara, etcétera, y con sus bocaditos pintados, así que solo transcribía. O sea, ahí me sentí eso, un transcriptor, la mano del dibujante, del guionista, perdón, el guionista que no quiero, que no sabe dibujar, pues se pone en contacto con un dibujante y acaba haciendo el trabajo sucio, ¿no? Perfecto. Estoy muy contento porque aprendí mucho con Hernán, ¿no? Aprendí mucho sobre contar y demás, pero yo considero que Final Feliz es, vamos, 98% si me pones, o 95% de su libro. Porque además era un libro que si lo has visto es marciano y yo tampoco sabía lo que iba a pasar porque no me dio todo el guión completo. Yo iba quedando con él en una cafetería y me daba 5 páginas para tener entretenido, después que es la época en la que vivía en Barcelona. Quedábamos al mes y me daba otras 5. De hecho, fue un libro que tuve que dibujar 2 veces, porque pasó tanto tiempo entre las veces que íbamos quedando, me iba dando material, que cuando terminé todo el dibujo estaba totalmente deslavazado, en parte porque yo estaba aprendiendo, no tenía un estilo fijo, estaba ahí y tuve que coger todo y volver a dibujarlo entero de un tirón para que por lo menos estéticamente se pareciera del principio hasta el final del libro, ¿no? Pero no me enteré muy bien, no me enteré muy bien de qué iba la historia, ni incluso después de haberla leído por segunda vez. Por eso te digo que ahí yo siempre digo que la paternidad esa absoluta se la doy a Hernán. Y en el caso de David es un poco distinto, pero también tiende a amarrar bastante el trabajo. O sea, nosotros hablamos al principio, negociamos, él tenía la idea de hacer ese cómic experimental, en el que prácticamente no hubieran diálogos y todo se resolviera con narración visual. Y yo encantado de la vida, porque es lo que yo quería hacer. Y en este caso sí que hablamos un poco al principio, pero luego ya David, una vez tuvimos un intercambio y me mandó un guión técnico. O sea, un guión técnico es que te dice el número de páginas, te dice el número de viñetas que van en una página y no te coloca la cámara, pero casi, ¿no? Casi que no te dice un primer plano, un plano medio y un picado, un contrapicado, pero casi que está ahí. Era muy específico en lo que quería, porque él es escritor de cine. Entonces los guionistas de cine son gente que en general los machacan bastante. O sea, ellos hacen su producto y luego la película que sale pues tiene que ver un porcentaje bastante bajo, ¿no? Con lo que ellos escriben, porque hay mucha gente que interviene en el proceso, los directores, productores, etc. Entonces hay mucho director de cine y de televisión que viene al cómic precisamente buscando libertad, ¿no? Y buscando que las cosas se parezcan a los conceptos que ellos han pensado desde el principio. David es uno de los casos, ¿no? Entonces negociar con él está bien, pero claro, él siempre quiere que las cosas se mantengan dentro de lo que él, porque para que les pasen por encima ya está en el cine, ¿no? Que en el cine te pagan bien y te pasan por encima, pero en el cómic no te pagan y entonces no estás dispuesto a que te pasen por encima, quieres que las cosas sean, porque no hay un beneficio económico, ¿no? Por lo menos la parte creativa tiene que ser satisfactoria en ese aspecto.
Y nada, eso también, un guión muy técnico. Aprendí muchísimo de David, sobre lo importante de la historia, sobre cuál es el tema. O sea, aprendí muchísimo de David, tanto en sus escritos en el Bloguionista como en su texto teórico, como trabajando con sus guiones. Trabajé con un par de guiones más de él. O sea, nosotros tenemos unos cuantos proyectos que se nos murieron, simplemente porque los queríamos mover en Francia, saben que es un mercado un poquito más así. Y por lo menos yo creo que tenemos mínimo 2, pero yo creo que por lo menos son 4 proyectos que se nos cayeron, no en España, sino que queríamos hacer algo más de pasta y se nos caían fuera, ¿no? Pero sí, vamos, he aprendido un montón, me he peleado, hemos estado tiempo sin hablarnos, volvemos a hablarnos, tal, por esa cuota de autoría que queremos cada uno en nuestro trabajo, ¿no? Entonces no es fácil, pero se puede hacer bien. Sí, sí. ¿No? Pero además que en el caso de Sordo, incluso te hicieron película, ¿no? Eso fue una cosa. Tuvo su. O sea, cerró el círculo y. Sí, claro. O sea, una cosa que. Ahí ya supongo que se te va ya la cosa un poco de las manos. Me refiero que ya cuando entra en productores, ya es otro medio, tienes que abandonar un poco ya lo que es tu idea original de lo que era el cómic, ¿no? Claro, eso ahí no tienes nada que ver. O sea, nosotros acabamos Sordo, que tiene un montón de años, desde 2008, si no me equivoco, Sí. Y desde el principio hubo interés por alguna productora. De hecho, habíamos firmado una opción, nada más sacar el libro, firmamos una opción que no llegó a nada, con una productora catalana. Y luego, casi 10 años más tarde, apareció esto, La Caña Brothers y demás, y con un par de actores que querían hacer el trabajo, ¿no? Yo creo que Sordo es un cómic o es un guión, es una historia perfecta para que se luzca un actor. O sea, buscas un buen actor dispuesto a hacerse un Christian Bale de estos y bajar 30 kilos y hacer este proceso y te sale una peli de supervivencia y de descenso a la locura cojonuda, ¿no? En este caso no hicieron eso, optaron más por la épica, ¿no? Casi parece más acorralado el Sordo que tenemos ahí que el Sordo que nosotros planteamos, que era un antihéroe, ¿no? Era alguien que no tenía idea de supervivencia. Y en la peli, pues bueno, pues eso, es más John Rambo, ¿no? Va el hombre por ahí cargándose gente sin ningún tipo de... Sí, un poco western, ¿no? Sí, es como un western, pero el tipo es un experto, ¿no? Y tiene ese punto de épico, que era lo contrario de lo que buscamos en el cómic, ¿no? Es como lo absurdo de la guerra y aquí era eso, ¿no? Esto del macho y la épica y tal. Pero nada, nosotros vendimos los derechos y David lo primero que me dijo es, si no te quieres volver loco, vendemos los derechos y no nos implicamos en el asunto porque yo sé cómo va esto y cuando quieres tener algún tipo de control sobre algo, pues acabas con una úlcera. Y eso fue lo que hicimos. Vendimos los derechos y ellos hicieron la peli que quisieron, no intervenimos absolutamente en nada. Cobramos, que es lo importante. Eso. Y mira, ahora en pleno año Galdós, ¿qué pasa con ella? Claro, también es que estamos en un año tan curioso que cualquier tipo de... Pero sería... Yo no sé exactamente cómo les habrá funcionado el invento, si los actos han tirado o no han tirado. Yo creo que he visto hasta cursos de cocina con el nombre de Galdós por ahí. Sí, hay de todo. Y claro, y no sé, yo en su momento presenté un proyecto que podía haber, o sea, yo no he tenido suerte nunca con Galdós. O sea, yo cuando hice Enela toqué las puertas que tenía que tocar, todas las puertas estaban cerradas. Cuando hice la exposición en la Casa Museo porque había un sobrante y me dieron quédate con ese mes para que la montes y prácticamente sin recursos. O sea, la obra yo no considero que haya sido bien tratado por el Cabildo en ningún momento y que son los que se ocupan de Galdós principalmente, Cabildo Gran Canaria. Y bueno, yo presenté algún proyecto, presenté con el equipo anterior un proyecto para hacer la trilogía de Madrid, que era seguir adaptando a Galdós, siguiendo un poco el curso de Nela, ¿no? El curso de Nela acaba con Celipín que se va a Madrid y la trilogía de Madrid empieza con el doctor Centeno, que es Celipín aprendiendo en la escuela intentando ser médico, ¿no?
Y luego ya viene Tormento y la de Bringas, ¿no? Que son 3 libros así como muy, muy potentes los 3. Eso no fue a ningún lado. No les interesó en algún momento. Yo no sé exactamente qué es lo que hace falta. Incluso después de tener el premio, ¿sabes? Intenté moverme y demás y no había... O sea que... Es increíble. Para el centenario podía haber tenido el primero. El Doctor Centeno se podía haber presentado en el año del centenario, pero es un proyecto, otro proyecto no nato en este punto. Así que no sé yo eso. Increíble. Así que me gustaría seguir trabajando en un futuro, pero no cuento con nada. O sea, ya es simplemente que yo por mi cuenta haga mis cosas y ya está. Sí, sin esperar, pues, me parece flipante eso. Sí, que yo se ha eso. hecho tan poco con Galdós. Se ha hecho poco realmente y tú tienes ahí obra y además que ya la oportunidad de continuar, ¿no? No, y que dejan que se muera, o sea, está reeditando permanentemente lo mismo, que ya está totalmente liberado y está recastando dinero en más ediciones y una tapa más dura y un papel mejor y no sé qué, y siempre lo mismo. O meter mucho dinero en ensayos, o en que eso está bien, hacer estudios y tal, está muy bien, pero no puede ser el grueso de lo que se haga con el 2. O sea, tiene que haber mucho más teatro, tiene que haber cómics, tiene que haber cine, tiene que haber series, o sea, Televisión Canaria tendría que estar haciendo algo de calidad. Es que no... Para mí es un absurdo, o sea, es un bien que tenemos ahí, algún día alguien lo sabrá tratar y lo llevará a las escuelas y la gente leerá, más allá de leer Marianela y quedar horrorizados por leerlo con 13 años, pues buscarán vías distintas para vamos, es que es el bien cultural de Canarias. Sin duda, el escritor más importante que han dado las islas y Sí. posiblemente el segundo novelista más grande después de Cervantes. Sí, y es eso. No sé, increíble. Y vas a los actos y yo he ido a un par de ellos o porque me ha tocado participar en alguno y al final siempre es la misma gente, ¿no? Ves una gente mayor, que todos se conocen, todos se saludan, que no sé qué, tal, es como muy endogámico todo y eso, no sé. A mí me da bastante cosa lo que sucede. Y este año han hecho cosas y supongo que habrá habido, he visto muy poco, como he estado con el tema de la paternidad, pues la verdad que salgo poquito de casa, habrán habido cosas interesantes, pero en general he visto un montón de cosas que tienen que verlo justo con Galdós, ¿no? Que pongan el nombre en el de eso y poco más. Dice una Galdós Exploitation. Y había que ver el dinero público que se ha metido ahí también, ¿no? Y analizar el impacto que ha tenido, el impacto real que ha tenido. Claro. Como un montón de actividades que se hacen, el Festival de Música de Canarias, cosas así. Hay que ver el impacto que tiene real y el dinero que cuesta organizarlo. Yo, como siempre, haciendo amigos. No, toda la razón, tiene toda la razón. Es una pena, pero nunca hemos tenido mucha visión, no lo sé. No sé por qué. Pero mira, continuando un poquito así con un poco esa línea tuya de tu trayectoria, acercándonos después a lo que queremos hablar. Bueno, viene la mía que para ti es no lo sé, supongo porque también tienes muchos tópicos encima y tal, ¿no? Pero es un antes y un después por muchos motivos, ¿no? Primero te vas a Francia, y vas a la casa de los autores, yo no hablo francés, así que no voy a cometer ese crimen, pero eres becado para la casa de los autores en Angoulême, donde un proyecto que ya llevas un tiempo haciendo, que es Lamia, ahí puedes desarrollarlo sin problema de preocuparte económicamente y tal, porque tienes una beca. Allí tienes, bueno, pues es una experiencia, una fría experiencia, ¿no? Digo yo, por Angoulême, todos los que hemos estado allí sabemos de lo que estamos hablando. Y bueno, pues tuvo que ser muy curioso, ¿no? Estar allí en Francia, desarrollando tu cómic en plan a lo libre, ¿no? Sí, además sin rendir cuentas, creo que era, ¿verdad? Sí, eso es una de las ventajas que tiene. Bueno, en realidad esa beca casi que yo lo tenía firmado con editorial y tal, pero siempre podía caerme. Y esa beca casi que salvó el proyecto, ¿no? O sea, yo estaba ya... Es que es muy duro, ¿no? Trabajar sin ningún tipo de apoyo y que van pasando los meses y demás, y aunque te den una parte del anticipo o lo que sea, es muy poquito dinero, ¿no? Además, Lamia nace el germen está yo he emigrado en Inglaterra, ¿no? Con un cabreo brutal
porque con la vida en general y con la situación en España, ¿no? en la crisis. Y de ahí que el final fuera ese final apoteósico en el que muere hasta el apuntador, ¿no? Porque el origen es el cabreo que tenía con tener que estar fuera de mi casa, no, o sea, no poder elegir dónde estar y haciendo trabajos que no quería hacer y tener dos trabajos y dormir 4 horas y empatar una cosa con la otra, solo dinero para sobrevivir, ¿no? Entonces regresé a los meses para trabajar con mi hermano, en este caso en la serie que estaba haciendo de She-Hulk, de Hulka, para hacer fotos y demás y echarle un cable, porque era una serie regular que él no había tenido nunca una serie regular hasta el momento. Y para llevarla necesitaba ayuda para cumplir con los plazos, que alguien que hiciera fondos y eso. Y en esas me vine y estaba currando vamos, yo tenía prácticamente el guión de Lamia y estaba dibujándolo, pero estaba por dejarlo, precisamente por eso, porque me pasaba el día en el estudio de mi hermano dibujando y Lamia lo dibujaba por la noche. O sea, mi descanso era volver a dibujar en un estilo distinto además. Y al final lo mandé a la beca, un poco por probar, salió y eso lo salvó en ese aspecto. Ahí estuve 3 meses o 4 meses en Angoulême, cuando tú dices un pelete considerable, sobre todo por la humedad y porque pasa un río por allí. Y una de las cosas más interesantes es lo que tú comentas, que es que en ningún momento te rinden cuentas. O sea, yo podía haber ido 3 meses de vacaciones pagadas y no pasar por el estudio, que nadie me hubiera dicho absolutamente nada. Evidentemente decidí aprovecharlos al máximo porque lo que quería era avanzar en el libro todo lo que pudiera, pero no en ningún momento tuve una libertad total y además la ventaja de que hay un montón de gente trabajando en estudios distintos, ¿no? Así que vi un montón de métodos de trabajo distintos, conocí un montón de gente, o sea, estuvo bien, porque además haces piña, porque en el pueblo ese es muy aburrido. Fuera del salón del cómic no hay nada que hacer en Angoulême, literalmente. O sea, no hay nada más que hacer que beber y estar con los compañeros, ¿no? Así que fue muy enriquecedor en ese aspecto. Vale. Mira, me está comentando Lucas que tenemos unas preguntas, si no te importa. Sí, claro. Bueno, Eduardo, Raico, están llegando algunas preguntas ya de personas que están viendo la charla. Una de ellas seguro que es un conocido de ustedes, un tal Alberto Hernández Rivero. No sé si les suena de algo. Mucho. Es un grande. Otro grande, ¿verdad? Sí. Grande de España. Un grande de España, exacto. Él nos manda saludos, Raico, Eduardo, y dice que te pregunta, Raico, ¿cómo gestionas el desarrollo de una nueva historia en tu oficina? ¿Cuándo sabes que el código narrativo funciona o deja claro el qué y el cómo lo quieres contar? Oh, qué difícil esa pregunta. ¿Cómo lo desarrollo? No sé, yo siempre trabajo, es que es muy básico. Yo intento acotar siempre al máximo. El inicio del trabajo es 3 pautas que quiero seguir. El caso de Lamia era muy simple, era que quería un personaje femenino, quería trabajar en clave negra y luego tenía un par de cositas más. El tema de que ella estuviera embarazada y tal era importante. Y por el tema visual, simplemente, porque se me ocurrió que una embarazada tipo mala de Dick Tracy con un gadget, que en este caso era la barriga, pues podía ser interesante desde el punto de vista visual y narrativo. Y luego un final. O sea, yo hace mucho tiempo, creo que en el Lurich, leí una entrevista muy larga a Frank Miller, que tradujo David, yo creo, David Muñoz, y hablaba que él trabajaba desde el final. O sea, que en cuanto él tenía una imagen potente o un buen final para cualquier tipo de historia, entonces rebobinaba y generaba la historia a partir de eso, ¿no? Y yo intentaba trabajar así. Lo primero que tenía en Lamia era el final. Tenía también algo relacionado con el inicio, pero sobre todo el final, y luego ya el tema de hilarlo, ¿no? A veces interviene el azar y a veces intervienen un montón de factores. Yo sé que mi manera de trabajar es que me conecto, o sea, yo no soy guionista, yo sé que los guionistas están permanentemente con una especie de antena puesta y toda la información que recibe la intentan colocar en algún tipo de historia. O sea, un guionista abre un periódico y lee 3 noticias e intenta ver si hay alguna manera de conectar esas 3 noticias y sacar una historia, o conectar 3 ideas malas para intentar que salga una buena, una medianamente viable. Pero yo lo puedo hacer, pero durante un poco tiempo. O sea, yo estoy 2 meses así, con esa especie de radar puesto, y a los 2 meses estoy fundido. O sea, no soy capaz de aguantarlo
mucho tiempo, será por eso, ¿no? Porque no soy un guionista así natural, no soy un contador de historias natural. Entonces, yo empiezo a escribir y lo que hago es ir haciendo barbechos. O sea, como pierdes la perspectiva totalmente cuando escribes algo, pues la única salida que veo es ir aparcándolo y dejándolo en un cajón, recuperarlo, ver si todavía te gusta el par de meses lo que has hecho, seguir trabajando sobre ello, porque al final tienes que estar muy seguro del material, por eso también soy tan lento, porque tengo que estar muy seguro del material porque seguro que lo voy a estar trabajando con él 2 o 3 años. Entonces, antes de hacer el más mínimo dibujín, pues tengo que tener muy cerrado toda la parte de la historia. Y cuando termina, pues cuando decides terminarlo, en realidad es intuitivo. O sea, cuando tú ves que más o menos la cosa está cerrada y las subtramas funcionan y todo camina y lo has podado lo suficiente como para que los diálogos vayan al grano y no se te extienda ni se te vaya por un lado ni por el otro, y consigues que el mapa de la historia vaya subiendo, lo vas un poquito y luego tenga toda la subida, que lo mejor hasta el final, todas las cosas típicas de manual. Cuando crees que todo eso va funcionando, entonces es el momento de dejarlo. Pero es intuición pura y dura. O sea, y eso es el barbecho, aislarte, dárselo a alguien de confianza y que se lo lea, y en este caso se lo dejé a mi hermano Javier y se lo leyó y le gustó y tal. Entonces eso es lo que te da confianza como para pensar que lo has hecho bien, ¿no? Pero que va, es que pierdes la objetividad absolutamente, ¿no? Entonces puedes estar haciendo un ñordo y tú creyéndote que es lo mejor del mundo, o al revés, ¿no? O sea, que es así. Así que es una pregunta muy difícil de responder. Es intuición pura y dura cuando parar en una fase y ponerte con la otra, ¿no? Raiko, nos pregunta también Alberto Montilla que si es posible que le dieses algún consejo a las nuevas generaciones que quieren dedicarse a dibujar cómics, que quieren dedicarse a este medio, porque él apunta que a día de hoy todavía sigue viéndose bastante mal. Yendo bastante mal A nivel social, ser dibujante de cómics. Viéndose mal. Bueno, pero que va, ¿Qué consejo le daría? nada que ver, nada que ver. ¿Qué le daría? Que lo dejaran. Que abandone mientras puede. Que corran. No, sí. Hombre, el consejo que se les puede dar es que tienen que aprender a vivir con poco, que probablemente tengan que vivir de otras cosas y trabajar en el cómic cuando puedan, a menos que tengan muchísima suerte, o coger muchos encargos todo el tiempo. A mí eso tampoco me interesa demasiado, ¿no? Coger muchos encargos, de vez en cuando se puede hacer algo, pero no. Si quieres optar por tu obra personal, que lean mucho, que vean mucho cine, que dibujen mucho, que dibujen del natural, que no se pierdan en trucos, o sea, que no estén calcando ni estén haciendo historias, sino que aprendan a dibujar y luego ya, si quieren optar por los trucos y atajos y tal, pues a veces vienen bien, ¿no? Pero a veces veo gente que se salta todas las fases iniciales, ¿no? Las fases iniciales es leer mucho, releer mucho, ver muchas pelis, volver a ver muchas pelis, analizar por qué te está gustando un libro, por qué te está gustando una película. Porque en ese análisis es donde vas a encontrar la estructura y donde está la llave de todo. O sea, la llave de todo es la estructura. Y a base de visitar y revisitar y revisitar es cuando la descubres, ¿no? Es un mantra que tienes que ir haciendo y hasta que... Si hay una peli que te encanta, pues descubrir por qué. Y si hay una peli que es mala, que a veces incluso viene mejor ver pelis que no te gustan, para que sepas verbalizar exactamente por qué crees que esa peli falla, ¿no? Pues a veces aprendes más de la obra fallida que de obras magníficas. Raiko, seguimos con alguna más. Sí, perdona. Sí, ¿perdón? No, seguimos con alguna pregunta más, si quieres. Vale, me estoy enrollando entonces. No, vale, perdón. Lo que pasa es que me apetecía cortar un premio nacional del cómic, porque pocas. Claro, no pasa nada. Una broma. Abra García nos pregunta, que es una pregunta complicada, que ¿qué superhéroes o héroes te gustan y te han dado inspiración para dibujar? No sé, yo leí muchos superhéroes y de vez en cuando leo algo. La verdad que no leo nada de lo nuevo, salvo que me lo recomienden muy mucho. Gente de confianza. Pero no sé, siempre me gustó mucho Batman, me gustó mucho Spider-Man, y luego ya Dick Tracy, personajes más clásicos, aunque no sean superhéroes, no tienen superpoderes, pero son personajes que son que son interesantes, ¿no? Pero no sé, yo diría que sí, que las cosas de lo que hizo Frank Miller en Daredevil
y en Batman es de lo más interesante. Y luego, bueno, lo típico, Alan Moore y Watchmen y alguna cosilla por ahí. Pero no soy lector habitual no soy lector habitual. Y durante un trillón de años sí leí un montón de TV de superhéroes. Raiko nos pregunta también Minji Choi, que bueno, te da las buenas tardes, gracias por la charla, y dice que si cuando comenzaste con el proceso creativo de Lamia, pensaste que iba a tener el éxito que ha acabado teniendo, y que si crees que es más valorado el cómic americano que el español. No, nunca piensas en el éxito, evidentemente. Yo cuando saqué Lamia no tuvo tampoco demasiado. O sea, sale y tienes las ventas que tienes y entonces vino el Premio Nacional y a raíz de ahí sí se generó un poco más de bola, ¿no? Yo podía intuirlo por la reacción de los libreros. O sea, con Lamia ya me llevaron a la península y tal y muchos libreros me decían esto, me invitaron al Viñetas, que es un festival así bastante potente que hay en Galicia. Y la gente me decía que el trabajo realmente que merecía la pena, o sea, que era un trabajo muy sólido y que hacía tiempo que no leían nada así, que fuera un poco, que se saliera un poco de lo habitual, ¿no? Así que ahí sí que con lo que te dice la gente, pues podías intuir que la cosa funcionaba, ¿no? Pero bueno, también la gente te puede decir muchas cosas y te puede llevar a equívoco, ¿no? Así que no tenía ni idea. Y la segunda pregunta era, Lucas, perdón. Que si crees que está más valorado el cómic español, el cómic americano que el cómic español. Bueno, son distintos. Que sí, no sé, que son totalmente distintos. Yo creo que la mejor generación de cómic español dejó de dibujar. O sea, la mejor generación fue la que tuvimos justo antes de que, bueno, cuando dejaron de ser profesionales, cuando murieron las 3 revistas que estaban subvencionadas, el Madrid y las 2 o 3 que había, el nivel cayó. O sea, cuando Micharmut desapareció, cuando Federico del Barrio dejó de dibujar también, Nazario, o toda esa gente que estaban acostumbrados a ganar dinero, vieron que el cómic profesional ya no se ganaba dinero, pues ahí se perdió la mejor generación. O sea, toda esa gente dejó de dibujar. Mariscal, todos esos eran lo mejor que tuvimos y que no dudo que volvamos a tener una generación parecida, ¿no? Porque esos eran profesionales, se formaron cuando el trabajo era profesional, ¿no? Y ahí yo no hay mejor cómic que el nuestro. O sea, yo ahí lo pongo al nivel del mejor cómic francés, sin lugar a dudas. O sea, ahí no tengo dudas. Y ahora, pues no lo sé. La verdad es que sigo poco el cómic americano. Y yo entiendo que estamos hablando de independiente y no de superhéroes. Y el cómic de superhéroes tampoco está especialmente bien visto. O sea, es mainstream, pero a nivel de crítica y demás, no sé. Si vives en un mundo paralelo en el que estás muy metido ahí, en el de superhéroes, pues sí que te da la sensación de que puede estar muy bien visto, ¿no? Pero fuera de ahí, de ese ámbito, pues, no sé, siempre es como una especie de subcultura, ¿no? Se le ve desde fuera como algo más infantil juvenil, pero hecho para gente de 40 años, un rollo así, no sé, haciendo amigos. Nos quedan haciendo amigos como siempre, Raiko, sí. Nos quedan bastantes preguntas. Vamos a leer una y te volvemos a dejar con Eduardo González y si quieres al terminar la charla hacemos otra pequeña tanda. Vale. Siria Machado nos dice, enhorabuena por la charla, Raiko, está siendo bastante interesante y amena, y te pregunta que cuál es la parte que más te gusta del proceso creativo de un cómic. La parte que más sufro y más satisfactoria es el guión. Pero claro, he escrito tan poco que no sé exactamente si es la que más me gusta. Tendría que hacer muchos más para ya decir, esta es la parte que más me gusta. La parte con la que más me divierto, si en cuanto a eso, la que más satisfactoria, más me gusta, seguramente sea cuando hago la visualización. O sea, lo que llaman erróneamente el storyboard, que es un concepto de publicidad, que no deberían de decirlo así. Cuando hago la previsualización de la historia y hago la composición en la página para ver cómo va a quedar y demás, esa es la parte más interesante. O sea, todos esos bocetitos pequeñitos donde colocas dónde va cada diálogo y un poco haces toda la distribución, haces la paginación, el número de viñetas, la composición, todo eso es lo más interesante. Y luego llega a dibujar, que para mí cada vez es más coñazo. O sea, antes me gustaba mucho más y cada vez me gusta menos porque sé más o menos cómo van a quedar las cosas, sé las habilidades que tengo y las que dejo de tener y entonces me sorprendo menos. ¿Sabes? Es más rutina, es más ir a la oficina y cumplir con unas determinadas páginas o viñetas que quiero hacer al día. Y es eso, es doblar la espalda y echarle horas, ¿no? Sin embargo, lo otro sí que tiene la parte, es muy creativo. O sea, la parte de contar la historia en imágenes es lo que más me gusta a mí del cómic.
Y luego escribir, la verdad que también reconozco que me gusta bastante, pero sufro mucho porque soy muy inseguro a la hora de escribir, porque no me considero que sea un guionista. Y Raiko, yo, bueno, para acabar también un poquito con el tema del AMI antes de pasar a Viera, ¿no? Hay algo fundamental, ¿no? Que te dan el Premio Nacional del Cómic, que, bueno, en fin, que fue, supongo que grandísimo subidón y que es una cosa que se debiste quedar a cuadros con algo así, no porque la obra no lo ha merecido, sin duda, ¿no? Sino porque, imagínate, ¿no? Pero también la mía se hace internacional porque empiezas a publicar en Francia, ¿no? Te conviertes en autor internacional y algo que a mí me hizo especial ilusión y que yo supongo que a ti también, porque yo creo que tenemos unos referentes muy parecidos, que empieza a publicar en Estados Unidos de la mano de Fantagraphics, que ahí es nada, ¿no? Dijo, yo creo que para ti tiene una significación especial eso. Sí, por señalarte lo primero, sí, la verdad que es un subidón, porque tú imagínate que estás en casa, no esperas nada, ¿no? No esperas la llamada de nadie y de repente te llega de golpe, ¿no? Te dicen, hola, me llamo tal, no sabes quién te está llamando y te llamo para decirte que... Entonces, bueno, yo cuando me lo dijeron, lo primero que hice fue, me fui a la playa, en ese momento vivía en cuarentena, en las canteras, y solté el teléfono y me fui a la playa y cuando llegué a la casa tenía tropecientas, ya se había enterado todo el mundo porque sobre la marcha mandan la nota de prensa, ¿no? Tenía tropecientas llamadas, tropecientas movidas, pero vamos, yo estaba nadando allí como pegando gritos, así todo un poco loco, en shock. Y luego, pero siempre es relativo, o sea, yo que además también he estado de jurado del Premio Nacional. O sea, hay un factor suerte que es absoluto. O sea, hay un grupo de personas y si la cosa cuadra, pues lo acaba sacando. Mi año hice que no hubo mucho problema, o sea, fue bastante unánime y fue bastante rápida la decisión, pero es muy, vamos, circunstancial, depende de la gente que esté y las asociaciones que manden gente. O sea, hay mucho a hacer, ¿no? en todo esto. Por eso debieron ser una locura esos días, ¿no? Esos días inmediatamente posteriores a que te dan el premio, aquello un disparate. Claro, porque todo el mundo quiere contactar y tienes que responder a todo el mundo y unas entrevistas son más finas, otras son más desastrosas. Luego gente también quiere que vayas a sus sitios a hacer actos, ¿no? Muchas librerías y luego una cosa casi que lo más interesante con lo que me quedo son los viajes que te salen a raíz del Instituto Cervantes, por ejemplo, ¿no? Que todos los institutos de por ahí, el de Roma, el de Bruselas, el otro, el de la moto, pues tienes un periplo en el que yo, que apenas había viajado fuera de España solo para ir a currar, pues te encuentras que tienes vacaciones pagadas, bueno, vacaciones. Vas a trabajar porque al final estás un par de días, pero sí que muchos viajes y conoces mucha gente y demás. Así que eso es lo mejor del premio. Y luego de la segunda parte, sí, desde luego, lo de Fantagraphics fue un subidón. O sea, los de mi generación, en este caso tú estás entre ellos, los hermanos Hernández y las cosas que publicaba la cúpula, primero en historias del víbora, aquellos, Sopa de Gran Pena. Y luego Hernán, que nunca le pagaremos lo suficiente, el hecho de que él en un momento se cogiera la mochila y se fuera a Estados Unidos y conociera a Eric Reynolds y trajera a Peter Beige, a Charles Vance, todo aquello que fue la colección Brut y demás, eso era idea de Hernán. O sea, eso fue mi Goya, que yo creo que casi que la aportación más importante, ¿no? Que es como editor habernos descubierto a todos los alternativos del principio de los 90, ¿no? Americanos. Entonces, además esos llegaron en un momento en el que yo estaba ya un poco descreído, ¿no? Ya estaba un poco aburrido de los superhéroes y tal, y los cómics me estaban aburriendo. Y de repente descubrir el Playboy de Chester Brown, o descubrir Odio, o no sé, las cosas de Vance y demás, pues fue de nuevo volver a enamorarme de los cómics, ¿no? Y de nuevo tener un motivo para esperar mes a mes, ir corriendo a la librería, ver el siguiente número de cómo terminaba la historia, etc. Así que por ahí fue lo que me volvió a enganchar, el trabajo de Fantagraphics, principalmente de principios de los 90. Y es un referente, o sea, Fantagraphics y Van Quaterly son mis editoriales favoritas de Ever and Ever. Y vamos, que se decidieran a publicar la mía fue un subidón, fue brutal.
Y esa es otra de las cosas importantes del premio también. O sea, cuando el Lamia fue publicado, Astiberri, que se movía bastante, movió el proyecto, o sea, movió el libro por un montón de editoriales y no le prestan atención y te dan el premio y las editoriales vuelven a pedirles el libro y vuelven a releérselo, ¿no? O sea que los premios sirven. Son una cosa así que parece que no sirven para nada, aparte de lo económico, pero en este caso sí que tiene un valor importante. Pues mira, y ahora va y llega y 3 años más tarde vas y sacas ida y vuelta con ediciones Idea y no sé, un trabajo que acaba de salir ahora mismo, además, que ha salido hace nada y que me parece espectacular. Lo he estado viendo estos días y sobre la vida de Viri Clavijo, ¿no? Que tampoco se ha hecho mucho sobre el personaje, no sé si Alberto tenía algo, pero que es un personaje también que apenas se ha tocado y has hecho una biografía de Viri Clavijo que a mí me gusta muchísimo porque no sé, tiene sobre todo, como estaba comentando antes, a un nivel de guión, a nivel de diálogos, como te comentaba hace un ratito, me parece muy divertida, incluso muy amena, además de rigurosa, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este tema? Bueno, esto es un encargo que sale de Tomás Van der Waay, el presidente de la Real Sociedad Económica Amigos del País, en confabulación con el editor de Idea, con Paco Pomares. Y nada, me embaucaron. Quedamos en un par de veces, algún sitio para comer y demás, y me animé, me sumé al proyecto. Y nada, fue un proceso bastante largo. O sea, yo iba para 6 meses haciéndolo y yo calculaba que en 6 meses, 8, lo podía terminar y que va. Tiene una cantidad de información. Al final el Rafael Padrón, que es como la eminencia en cuanto a Viri Clavijo, me pasó un montón de documentación y un montón de libros. Y solo leyendo los libros, pues me casqué un par de meses buenos, ¿no? Y sacando la información que necesitaba. Viri Clavijo es un personaje muy rico. O sea, es un personaje. Primero, en las cartas se revela como lo que yo he intentado mostrar en el cómic, ¿no? Como alguien muy irónico, con mucha sorna, que con su estilo así dieciochesco de escribir y tal, pues se estaba todo el día riendo hasta del apuntador, ¿no? Se estaba riendo. Todo el día está buscando dinero también para montarse sus pequeñas empresas, o sea, para sacar sus libros y tal, con lo cual estaba siempre por ahí trabajándose a la aristocracia. Y bueno, yo me sentí en parte identificado, primero por el sentido del humor, que yo creo que es bastante así parecido al mío. Y segundo, porque al final es alguien que está todo el día dando vueltas buscando financiación para sus cosas, ¿no? O sea, es un artista contemporáneo totalmente en ese aspecto. Sí. Y alguien que se decanta por el tema de ser sacerdote, en parte porque sabe que es un ascensor social, ¿no? Y sobre todo porque le va a permitir tener tiempo libre. O sea, al final, lo obvio, ¿no? Es repetir lo obvio. Lo más valioso que hay es el tiempo y la diferencia entre un rico y un pobre es que un rico hace con su tiempo lo que quiere, ¿no? Y un pobre tiene que currar, como nosotros. Y él, pues, no quería trabajar en eso y quería centrarse en la lectura, en la música, en todo lo que le interesaba, ¿no? En la ciencia. Así que lo tuvo claro desde el principio. Me va a permitir tener tiempo libre. Sí, ¿alguien habló por ahí? No sé si... No, creo que ese es Vale, ok. Entonces él fue bastante inteligente en ese aspecto. Se lo supo montar y ahí yo, vamos, me reconozco. O sea, al final el hombre era un buscavidas que fue a Madrid a imprimir su primer libro, o sea, su primer tomo de la historia de Canarias. Fue con dinero de los aristócratas de Tenerife principalmente, que le pagaron el viaje y le pagaron para que fuera el impresor. Y una casualidad hizo que se quedara de preceptor del hijo de un marqués muy importante, ¿no? en la sucesión, que es el marqués de Santa Cruz. Y con ellos ahí estuvo un montón de años y el marqués pues se lo llevaba por ahí, por Europa y demás, para que cuidara al hijo Así que en ese aspecto, eso, se lo supo montar. Se lo supo montar.
Y luego toda la parte, perdón, que se me ha ido la pinza, que está entrando la niña aquí, cuando entra la niña me traigo. Luego todo el... Sí, gracias. Toda la parte de la personalidad en realidad está en las cartas. No sé si se me... Ya sigo ya. Uy, drama. Vale, toda la parte de la personalidad, que es lo que lo hace divertido y demás, pues está todo en las cartas y en los diarios. Y él además tenía vocación de trascender, ¿no? De ser importante, de tal manera que las cartas hacía copias. O sea, yo te mando una carta a ti y hago un manuscrito haciendo una copia de lo que te he mandado para que si se pierde la carta, que no se pierda, básicamente, que siempre hay un archivo con todo lo que él escribió y todo lo que... Eso ya está mostrando que hay una cierta voluntad ¿no? de que alguien encuentre sus archivos y de trascender y demás. Y allá donde iba también caía en gracia porque hacía trabajos que a la gente no le solía gustar hacer, que es el trabajo documentalista, archivero. Era muy bueno moviendo papeles, encontrando papeles y dándole forma, dándole estructura a los archivos. Entonces, pues cayó en la Real Sociedad Económica de Amigos del País y fue el presidente durante una época y lo ordenó todo. Cayó en la diócesis de Canarias y en la Catedral de Santa Ana, en este caso, y ordenó papeles de que hacía siglos que estaban ahí, todo el archivo desordenado. Y así, fue el hombre... Y su saber en realidad era enciclopédico, o sea, era eso, era coger cosas, unirlas, igual que la historia de Canarias, ¿no? Era coger un montón de textos que había desperdigados, textos incluso que él consiguió en el Vaticano, en los archivos secretos del Vaticano, y meterlos en un mismo libro, y darle forma. Y el personaje me lo defines perfectamente al principio con el diálogo con el pescador, ¿no? Del cual no vamos a decir, pero ahí me parece que ya sabes quién es. Me parece magistral ese comienzo. Claro, el pescador es Canarias, o sea, vale, es que sí. Claro, es Canarias. Y en este caso ahí se habla de un sargo también, porque el primer libro de Viera era como se llamaba Jorge la vida de Jorge el Sargo o algo así, que era una especie de lazarillo de Tormes canario, ¿no? Una picaresca. Sí, y eso lo que muestra es lo que dejaba atrás, ¿no? Me parece fantástico ese comienzo. Me parece que ya ese es el personaje. Mira, me está diciendo Lucas, perdona, que hay unas preguntillas más. ¿Te parece? Antes de acabar con la charla, le damos paso. Muy bien, vamos con esas preguntas, Eduardo. Sobre Viera y Clavijo, sobre ida y vuelta, esta nueva obra que acabas de presentar, Raiko, nos dice Silvia Machado que si tras haber conocido más de cerca a Viera y Clavijo, ¿qué aspectos dirías que tienes en común con él? Creativos, tanto creativos como de personalidad o incluso de experiencias vividas. No sé, yo creo que el más importante es el sentido del humor y el siempre estar buscándose un poco la vida y además ser muy cabezón, en el sentido de que sacar un proyecto y sacarlo, ¿no? Eso quizás es el aspecto. Luego él tenía la sensación de que era bastante ganso, de que era bastante gandul, y así lo dejó, ¿no? Le llamaba la modorra guanche, lo hizo muchas veces en sus textos, que yo creo que es absurdo, porque si ves el volumen de su obra y todo lo que hizo, pues evidentemente el hombre no paró en ningún momento, pero él tenía la sensación de que podía haber hecho mucho más, y yo también tengo esa sensación todo el tiempo, ¿no? Pero en este caso la mía es real. Sí que hago bastante menos producir menos de lo que podría producir, ¿no? Y yo creo que esos igual son los puntos así más interesantes. En Viera está muy bien cómo él consigue medrar, o sea, cómo él consigue meterse en una sociedad que básicamente está cerrada para todo el mundo, ¿no? Él fue el primero en meterse en la tertulia de Nava y encodearse con todo ese mundo que es totalmente ajeno al mundo real, ¿no? Así que yo no he conseguido hacer eso, pero sí que él tenía los mimbres, que en este caso era el humor, para hacerlo. Y yo creo que eso es lo que más me parezco, quiero pensar. Raiko, nos saludan también otros dos grandes de España. Por un lado está Allende del Pozo, que te saludo tanto a ti como a Eduardo, y también Juan Carlos Mora. Creo que los dos conocen a... Vaya, qué nivel. Bueno, tenemos una reunión interesante. Nos pregunta también por aquí, estamos buscando entre los comentarios, nos dice, bueno, Alberto Fernández hace varias preguntas, algunas de ellas ya se han contestado ya, pero Patricio Ducha, otro de los conocidos tanto por Eduardo como por Raiko, me imagino, nos dice
que con la distancia del tiempo, ¿qué nos puedes contar de Sin Título? ¿Qué experiencias te dejó este proceso mixto? ¿Lo consideras tu trabajo más personal? ¿Qué críticas, opiniones, pareceres te llegaron sobre tu trabajo? Sin Título es un, bueno, sí, es un trabajo, bueno, yo creo que es tan personal como no es de género. Y parece que es más personal porque salgo yo como un personaje, pero en realidad fue una cuestión técnica que si cogía a otro, pues no. Primero, que no se iba a prestar, y segundo, que podía sufrir cambios físicos mientras hacía todo el proceso. Y yo necesitaba a alguien que se pareciera al personaje protagonista de la historia, al que había dibujado. Y no podía comprometer a nadie, vamos. Igual alguien me dice que sí en un año y a los 2 años cambia de idea, que es cuando hice las fotos. Entonces las críticas siempre fueron muy positivas, pero bueno, en general cuando haces un trabajo experimental, como ya se intuye que las ventas van a ser cero y que estás corriendo un riesgo total, pues suelen ser bastante benignas, ¿no? Ya de entrada, simplemente por el hecho de ser experimental. Pero luego sí que leí comentarios de gente, comentarios sinceros, y a mucha gente le gustó, ¿no? Yo no conocía a nadie que me haya dicho algo negativo de Sin Título. Tiene muchas cosas mejorables, y para mí es aprendizaje puro y duro. O sea, yo después de haber trabajado con Hernán y con David, lo normal y lo que quería hacer era el Nela. O sea, Nela iba a ir antes de Sin Título. Pero trabajando en Nela se me ocurrió esta historia que tenía ya escrita hace ya bastante tiempo, que era Pie de Trinchera, y que no conseguía darle el punto, el que hablaba antes con Alberto también, ¿no? Que me preguntaba cuándo lo deja. Pues en este aspecto yo tenía Pie de Trinchera y nunca sabía cómo cerrar bien la historia. Me parecía que le faltaban un montón de cosas y decidí reciclarla y aprovecharla en convertirla en una especie de manual de cómo contar una historia, ¿no? Hacer esa especie de metaficción con 2 personajes hablando sobre la historia, despiezándola y analizándola, ¿no? Eso fue lo que hice en Sin Título, que no se había hecho antes y que, bueno, que sí, que tuvo muy buenas críticas. Y yo de vez en cuando me lo leo y, bueno, me río porque hay un montón de fallos y tal, pero creo que sigue siendo interesante. De hecho, sé de un par de cursos de cómic que lo utilizan habitualmente como en el curso, o sea, como manual de cómo contar una historia. Así que por ahí, ya si le sirvió a alguien, pues ya me doy con un canto en los dientes. Bueno, vamos a leer ya las 2 últimas preguntas para ya dejar que Eduardo despida esta charla de hoy. Bea Espinosa nos dice que cuál es el momento de enseñar tu trabajo. Me imagino que se refiere a los editores. ¿Al finalizar o cuando tienes el primer borrado? Depende. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, Sin Título era tan marciano que no había manera de enseñarlo, o sea, de contar lo que quería hacer sin terminarlo. O sea, yo lo hice entero sin tener editor. En ese caso asumes el riesgo de igual no le interesa a nadie, igual es una idea de bola. Es lo primero que escribo yo solo, de material así propio. Y podía pasar, que al final lo terminase y fuera nada, ¿no? No fuera interesante. Y ese proyecto que no sabes cómo explicarlo, porque no sabes cómo hacer una sinopsis de eso, pues lo dibujas entero. O sea, y si no se hubiera editado, pues me hubiera servido a mí para aprender un montón, ¿no? Que fue lo que más valoro de ese proyecto, sobre todo, fue mi aprendizaje. Y luego depende, lo normal es que tengas una sinopsis, tengas una idea clara de lo que va a pasar. Una sinopsis es apenas un párrafo o 2 párrafos. Luego, si quieres, puedes presentar un argumento y que serán un par de paginitas, y luego ya hacer unas páginas de prueba, si lo que quieres es presentarle a un editor. Pero yo intento tener las cosas bastante cerradas. A mí lo que me preocupa en realidad es el guión. O sea, yo una vez tengo una estructura y tengo un guión hecho, y lo demás no me preocupa, porque simplemente ya que el editor te ponga unos plazos y tú te los saltes y te retrasas y todo eso, ¿no? Que es lo que suele pasar. Pero si tienes el guión, o en mi caso, si tengo el guión, ya no me preocupo demasiado. Pero cada historia te pide cosas distintas. Lo normal es eso. Lo normal es que presentes un par de diseños de personajes, un par de páginas terminadas y un argumento. O sea, que el editor pueda leerse y saber de qué va la historia y ver la calidad gráfica y la calidad de narración visual. O sea, que sabes contar una historia. Y una vez tiene eso, ya ve si lo encaja en su editorial, ¿no? Y por supuesto, de dirigirte a la editorial adecuada. Yo no voy a presentarle el AMI a Marvel. Ni a Kodansha, ¿no? Tienes que saber lo que te gusta hacer y tienes que tener tu editorial y saber que si vas a ser superhéroe, pues tienes que ir a las editoriales de superhéroes. No vas a ir
Astiberri, o no vas a ir a Fulgencio Pimentel a llevarle un capitán arepa. Muy bien, ya última pregunta, Eduardo Raico. Dice Drew High que si crees que es difícil de entender Lamia para personas que son para personas hispanohablantes fuera de España. Y después también quiere saber qué proyectos tienes en mente para el futuro y si vas a tener alguna colaboración con otros autores. Creo que, es que sí es difícil de entender, creo que no. De hecho, creo que ha sucedido algo en las críticas que han salido del Lamia de Fantagraphics que tiene gracia porque lo comentó muy poca gente en España, ¿no? Y es que siempre en todas destacan el fino humor negro, como que lo leen y casi parece algo de, ¿no? Como una especie de comedia y tal, que es lo que yo buscaba. Y es el tono de mi vida en general. Como yo hablo, siempre parece que estoy hablando en serio, pero estoy diciendo tonterías todo el tiempo o estoy haciendo coñas, ¿no? A veces la gente no solo yo y me río, pero funciona un poco así, con ironía y tal. Y ellos lo entendieron eso perfectamente. Y eso no lo vi en las críticas aquí, en las críticas nacionales, ¿no? Que todo el mundo se lo toma un poquito más en serio. También porque, bueno, porque estás tocando el tema ¿no? de género y estás tocando también algo que es la posguerra y parece que el trasfondo es como muy serio. Y fuera están liberados de eso, ¿no? No tienen ese bagaje que tenemos nosotros sobre nuestra propia historia. Entonces, pues lo ven como eso, una historia negra con mucho asesinato y tal, muy divertida de leer, muy entretenida y con un punto de eso como de humor negro, ¿no? De comedia. Así que por ahí yo creo que ellos lo han entendido bien, ¿no? También fuera añadí, tanto en la edición francesa como en la de Estados Unidos, añadí un prólogo o un epílogo, un prólogo, en el que explico un poco sobre todo el tema de lo importante que fue el consultorio Elena Francis, ¿no? Y cómo marcó a unas cuantas generaciones de mujeres y lo que eso ha significado, que no es inocuo, ¿no? O sea, eso ha sido bastante potente, ¿no? En la psique femenina y en cómo se educaba. Y eso es lo que ha moldeado una sociedad. O sea, un programa de súper éxito, cuando habían 3 emisoras de radio, pues eso es... Vamos. Así que eso sí que lo explico con bastante minuciosidad en el prólogo, y algo relacionado también con el tema del Frente Nacional y tal, y todas estas cosas. Pero tampoco mucho, para que no se pusiera la cosa muy seria. Pero creo que sí, que no he tenido problemas para entenderlo. Me preocupaba más otro nivel, que es la lectura, o sea, el trabajar con 2 niveles de lectura, para el experto en cómic, que reciba algo más que la historia pura y dura, y jugar entre el lector experto y el lector casual, o sea, que alguien coja la historia, se la pueda leer y se divierta, y que un experto coja la historia, se divierte y que además empieza a encontrar cosas que satisfagan esa otra parte, ¿no? De que vaya la cosa un poquito más allá, en cuanto a la técnica, en cuanto a planificación, en cuanto a... Pues eso sí que fue más difícil de equilibrar. Y yo creo que en ese está bastante bien. La verdad, está mal que yo lo diga, pero creo que eso lo conseguí, ¿no? Porque es un libro que la gente se lo suele leer más de una vez, y es el típico que sacas y lo ojeas y lo miras y te ves un par de capítulos y lo vuelves a poner en la librería y así. O sea que ahí estoy contento con eso. Casi con lo que más contento estoy. Raico, me dicen por pinganillo interno antes de hablar ya que de pasar a Eduardo, que nunca te habían visto sonreír tanto. Que nunca me han visto sonreír tanto. Es muy serio en las fotos, me están comentando, y que les ha sorprendido que sonrías tanto. Sí, en las fotos hoy salgo en el Canal 7 con cara de pena directamente. No sé, había más fotos. Decidieron poner esa de dame algo, ¿no? Sí, no sé. Sí, estoy relajado. Sábado, ya hice las cosas que tenía que hacer por la mañana, y ya me queda eso. La niña la bañaron, con lo cual esta charla ha servido para escaquearme de lo habitual, que es dar la cena, bañar y tal. Así que sí. Siempre ayudando a los padres recién entrenados, ¿no? Todas las charlas hasta ahora, por favor. Eduardo, todo tuyo. Nada, ya pues simplemente despedir, dar las gracias a todos, a la gente que nos ha acompañado esta tarde, y a Raico, claro, y siempre un placer y pues, fantástico hablar contigo un ratito. Bueno, Raico, a ver si nos vemos pronto y nos echamos un rato. Sí, a ver, y enseñas eso que estás haciendo. He visto que tienes 1 millón de proyectos en Sí, camino. sí.
Alguno hay. Ya hablaremos, ya hablaremos. Yo sé algo por ahí, pero bueno, ya me lo cuentas tú en vivo y en directo. Venga. Tengo espías. ¿Tienes espías? Misma. Sí. Pues ya nos ponemos al día. Y nada, pues eso, lo ha dicho. Gracias y ya nos veremos en la próxima charla o... No sé. Muy bien. Que sea presencial, que no sea... Que sea presencial, sí, ya que sea en directo. De acuerdo. Un saludo, amigos. Muchas gracias. Muy bien, gracias.